Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con ustedes una vez más. Es un placer para mí compartir esta hermosa palabra de Dios, esta hermosa y santificadora y grande y especial palabra de Dios. Siempre tengo en mi corazón que por más mensajes que podamos tener, por más palabras, por más anécdotas, por más ilustraciones que podamos tener de la palabra de Dios, o acerca, referente a los mensajes que estemos dando. No hay nada, nada, absolutamente nada como la inconfundible palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Y es por eso que en cada uno de estos mensajes que me gusta presentar, quiero que sepan que mi baluarte, mi guía, mi vida, mi todo es esa palabra del Señor, que es la que cambia vida, que es la que llena, que es la que transforma, que es la que da vida. Y es por eso que hoy vamos a leer esa palabra de Dios una vez más y vamos a comenzar leyendo una escritura hermosa en 2 Samuel capítulo 15 versículo 30. Y leemos esta hermosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Según de Samuel 15:30, y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y yo quiero traer esta disertación en esta noche con este título: con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y quiero hablar acerca de un personaje que es uno de los que llama mi atención en la Biblia y de lo que me da más confianza en buscar a Dios, me da más fortaleza, y es el personaje de David. Cuando nosotros estudiamos de él, podemos encontrar sus fallas, sus errores, pero también sus virtudes. Podemos encontrar todas las cosas hermosas que él nos enseñó a través de la palabra. Y estudiando los temperamentos, me encanta este tema, encontré que David era un temperamento muy peculiar. David, en lo que tiene que ver en los temperamentos, era una combinación del sanguíneo con el melancólico. Era como, podríamos decir, un San Mel. Y esta combinación tiene muchas virtudes, pero a la vez bastante defectos, como todas las combinaciones de temperamento. Y cuando hablamos de David, era una persona extrovertida, alegre, vivaz, con gran carisma. Lo podemos ver desde que llegó a conocer al rey, cuando tocaba música para el rey, y era una persona totalmente extrovertida que se daba a conocer a las demás personas. Era un gran músico, apasionado, melancólico, con un gran corazón. Y tenía arte en todo lo que hacía. Era un poeta de gran belleza física e inteligente. Era también depresivo, a veces explosivo, con gran problema en sus sentimientos y emociones. Usted puede ver todos los salmos escritos por David, y usted puede ver sus emociones a flor de labio. Cuando estaba irritado, cuando estaba enojado, pues, por ejemplo, el Salmo 9, que es un salmo bien extraño, dice: destrúyelo, Señor, córtalo, mátalo. O cuando estaba emocionado, Señor, tú eres mi amparo, mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio, y expresaba a Dios porque con su corazón era una persona de muchos sentimientos, con los sentimientos a flor de piel, como podemos decir. Y esto de las emociones era un problema para David, porque muchas veces se guiaba más de los sentimientos que de los pensamientos, perdón, yéndose así a los extremos de cada situación que enfrentaba. Las personas de este temperamento tienden a caer en problemas serios porque se llevan más de lo que sienten que de la razón. Lo que sienten en el momento es
lo que ellos quieren, ellos no piensan en el pasado, ni tampoco piensan en el futuro. Ellos viven el hoy, lo que están sintiendo hoy, ahora. Y déjenme decirle que este tipo de temperamento trajo a David bastante problema. Y yo quiero enfocarme con este tema, como le dije, con la cabeza cubierta y los pies de calzo, hablando acerca de la vida de David. Y vamos a ver sus primeras faltas. La Biblia nos dice en 1 Samuel capítulo 24, versículo 1, nos habla de cómo fue su primera falta delante de Dios. Y dice así: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos, a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Vemos que ese fue uno de los principales pecados de David. Como dijimos, que él se dejaba llevar más de los sentimientos que de la razón, pues él sintió que el pueblo no era mucho. Él pensó que él tenía que hacer un censo porque él decía, bueno, si vienen los filisteos contra mí, yo necesito saber cuánto yo tengo en el ejército. Yo necesito saber cuántos hombres, con cuáles hombres cuento. Y David se olvidó por un momento que todas las batallas que Israel había ganado por todos los años que Israel existía, había sido única y solamente porque el Señor estaba con Israel. Desde la posesión de la tierra, desde Josué, nosotros vemos cómo Dios hasta lanzó piedra del cielo, detuvo el sol en Gabaón, hizo tantas maravillas, echó gigante y venció a través de Josué a reyes poderosos, 5 reyes que se habían unido contra Israel. O sea que Israel tenía menos soldados en ese tiempo que lo que tenía ya cuando David era rey. Pero David cometió ese gran error de censar al pueblo porque él creía que el pueblo que él tenía era poco, y eso le hizo desconfiar, eso lo hizo pecar contra Dios por no darle la gloria y la honra al Señor, de que la única victoria que Israel siempre tuvo fue cuando el Señor ganó. Simplemente el pueblo era un instrumento, pero quien ganaba la victoria de Israel era Jehová de los ejércitos. También cuando vio que censó al pueblo, la Biblia dice que vinieron las consecuencias bien fuertes para David, y lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 24, versículo 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Inmediatamente vino la respuesta de Dios para David, porque él había cometido el pecado de desconfiar del Dios de Israel e incensar al pueblo. Pero esto no se quedó ahí. Siempre el temperamento de David lo traicionó en otras ocasiones, y podemos ver uno de los pecados más mencionados, aunque este es el primero que censó al pueblo, pero uno de los pecados más mencionados en la Biblia fue cuando cayó en el pecado de adulterio. Y fíjese que pues, pudimos ver que vino consecuencia en cuanto él censó al pueblo. Hubo una mortandad en Israel tan grande que David dijo, yo fui quien pequé. Yo fui quien pequé, que los problemas vengan en contra de mí, en contra de mi casa. O sea, David mismo, a pesar de los problemas que tenía, pero él sabía arrepentirse y sabía ser justo, porque él había pecado delante de Dios. Y él dijo que la maldición fuera en contra de él y en contra de su casa. Y yo creo que Dios escuchó esta petición, porque en el próximo pecado grande que David cometió, pues su casa tuvo que pagar. Cuando cayó en el pecado de adulterio con Betsabé, la Biblia dice que esa maldición, esa consecuencia del pecado de David vino sobre su casa, que no se iba a apartar la espada sobre su casa. Fíjese que él lo proclamó en el primer pecado: Señor, yo fui que pequé, que el pueblo no peque, que el pueblo no pague
lo que yo estoy pasando. Pero él entonces, en el otro pecado que tuvo contra el Señor, que fue el pecado de adulterio con Betsabé, conocemos la historia, cómo él mandó a matar al esposo y todo eso, pero donde me quiero enfocar es en esa consecuencia que David tuvo, pero también en la victoria. Y según de Samuel, capítulo 12, versículo 10, nos dice algo, cómo vino esta consecuencia terrible para David. Por lo cual ahora, después del pecado de Betsabé, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Esa fue la gran sentencia que tuvo David por ese pecado de adulterio que cometió con Betsabé. Y cuando vemos esto, Dios mío, nos damos cuenta que la palabra de Dios son fieles y verdaderas y que lo que el Señor dice lo cumple. Y podemos ver cuando Amnón, que era uno de los hijos de David, viola a Tamar. Conocemos esa historia, que la espada no se iba a apartar de la casa de David. Luego Absalón manda a matar a Amnón. Y vemos también que entonces Absalón se subleva contra su padre. Y todas esas consecuencias fueron terribles. Y podemos verlo en la Biblia, segunda de Samuel capítulo 15, versículo 10. Entonces envió Absalón mensajes por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Fíjese que eso fue una de las pruebas más terribles que yo pienso que David pasó, porque él había pasado muchísimas cosas con el mismo Saúl, esto de violar a su hija Tamar, y luego Absalón matar a Amnón. Y claro que le dolió porque perdió, como que dice, dos hijos, pero la sublevación de Absalón tocó mucho, mucho a David. Y es ahí donde leímos el versículo que leímos al iniciar, que David salió huyendo de su propio palacio. Ya David estaba reinando, ya David era rey de Israel y él tuvo que abandonar su propio palacio. Fíjese el dolor de este hombre, la agonía, su propio hijo que había cometido, ya había matado a su hermano. Entonces se subleva contra él. Y ahí es donde leemos que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero ¿de qué llevaba la cabeza cubierta David? ¿De qué llevaba la cabeza cubierta de ceniza? Sabemos que para la antigüedad, cuando se estaba en una agonía, cuando se estaba en una impotencia, en una humillación grande delante de Dios, todos los profetas y las personas que amaban a Dios, pues cubrían su cabeza con ceniza y enseñar de luto, enseñar de humillación, enseñar de que, Dios mío, lo que estoy pasando, mira mi dolor, mira el dolor que estoy viviendo. Y yo creo que David tenía una desesperación más grande aún porque no sabemos por qué razón quizás David salió descalzo del palacio, a lo mejor era premiante. Ustedes saben que solamente él escuchó que mira que Absalón reina en Israel y quizás él por no enfrentar a su propio hijo. No crea que David no podía quizás comenzar una guerra civil y él ganar. David era un guerrero grande, pero él no quiso hacerlo porque era su propio hijo. O sea, más aún el dolor terrible que tenía este hombre en su corazón, de que su propio hijo se sublevara contra él y de la forma en que lo hizo. No solamente se subleva contra su padre, sino que toma las mujeres de su padre. Y esto no era tanto porque David tenía tantas esposas, además estaba con Betsabé,
no era el hecho de que le tomaran la esposa, sino el desafío. Era como, mira, estoy en contra de ti, estoy mal contigo y no te respeto, Padre mío. Y por eso, para que sepa que no te respeto, voy a tomar las mujeres, que era una afrenta muy grande en Israel. O sea, no era tanto el que David perdiera su reino, era la cuestión emocional. Acuérdense que estamos hablando de un hombre que su sentimiento lo tenía a flor de piel, que era una persona que sentía mucho lo que le pasaba. Y esta afrenta fue muy condenable en Israel. Y esto marcó a David de una forma muy grande. Y yo pienso que cuando él salió descalzo, a lo mejor no le dio tiempo de tomar la sandalia que se ponían en la antigüedad, pero de que, como dice la Biblia, cuando él iba subiendo una cuesta, fíjese que iba subiendo la cuesta de los olivos, y eso nos trae que incluso en mi libro tengo un tema, subiendo la cuesta de los olivos. Muchas veces nosotros cuando estamos en procesos grandes, en pruebas terribles, así como David estaba pasando, nosotros vamos como cuesta arriba. Fíjese que siempre es mucho más difícil subir que bajar. Y cuando estamos en una prueba grande, fuerte, vamos como si fuera subiendo, subiendo. Y es como dice una canción por ahí, el camino se hace fuerte y es porque vamos subiendo al cielo, vamos subiendo a la nueva Jerusalén y el camino se hace fuerte. Y como David iba subiendo la cuesta de los olivos. Y cuando hablamos también de los olivos, sabemos que los olivares dan un aceite fresco, y que cuando estamos pasando por prueba difícil, por momento tremendo, por procesos duros y subiendo a la vez que se nos hace más difícil, al subir esa cuesta de los olivos, ese olivo también va a despedir un aceite que significa el aceite de la santa unción. O sea que aún en nuestros procesos puede ser que sean difíciles, que sean duros, que sean, mire, bien impetuosos, que nos sacudan, pero aún ahí la presencia de Dios va a estar con nosotros. Subiendo la cuesta de los olivos, David lo iba haciendo y dice la Biblia que iba llorando. ¿Y llorando de qué forma? Con la cabeza cubierta de ceniza y los pies descalzos. Eso nos da una forma de qué tan duro, qué tan fuerte era la prueba que David estaba pasando. Y muchas veces nosotros también en nuestro vivir con Dios estamos a veces pasando lucha profunda, que estamos como David llorando. Vamos en este camino llorando, como dice la Biblia, irán llorando, irán andando y llorando lo que siembran la preciosa semilla, pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas. O sea que hay esperanza y confianza en nuestro Dios de que no importa lo que pasemos, Dios está con nosotros y nos va a ayudar en cualquier circunstancia que estemos pasando. Otra prueba de David fue otro hijo llamado Adonías. Adonías también se levanta contra su padre. Lo podemos ver en Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agib, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. O sea, la prueba de David fue algo terrible. Todo porque abrió una brecha al enemigo. Primeramente, no confió en Dios para el censo. Segundo, se dejó llevar de los sentimientos de su carne y no reflexionó en las consecuencias que pudiera pasarle. Y la espada nunca se apartó de su casa, como dice la Biblia. Yo sé que nuestro Dios es un Dios perdonador, justo. Y cuando pequemos o pecamos, Él nos va a perdonar. Claro que sí, porque su misericordia es para siempre. Pero mi hermano, las consecuencias vienen. Tarde o temprano, esas consecuencias vienen. Y es por eso que necesitamos guardarnos delante de Él de la mejor manera.
de la mejor manera posible para agradarle y vivir para su gloria. Entonces las pruebas de David iban en aumento. Adonías se revela, eh, Absalón se revela, Absalón mata a Amnón, la hija es también violada. Incluso los supuestos amigos a quien él ayudó lo abandonaron. E incluso otros lo maldecían. Y lo vemos en 2 Samuel capítulo 16, versículos 5 al 6. Dice, y vino el rey David hasta Beurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Fíjese que sus supuestos amigos que siempre estuvieron con él, llamados Simeí, los maldecían. Mira a David, el rey, el que era invencible. Mira cómo tiene que salir, mira cómo va descalzo, mira cómo va con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Se burlaban de David. Incluso los amigos, usted puede leer todo el capítulo, decían, Señor, ¿qué tú crees? Lo desaparecemos, los amigos, lo matamos. Y él dijo, déjalo que maldigan. Si el Señor le ha dejado que maldiga, pues que lo hagan. Tal vez Dios tenga misericordia de mí, porque a pesar de sus defectos y de sus caídas, David era un hombre que sabía arrepentirse. Eso es lo más bello de la vida de ese hombre. Un hombre que sabía arrepentirse. Después, los últimos años de la vida de David, vemos un hombre más sereno, un hombre más sometido, un hombre que aprendió la lección, que apartarse de Dios no es buena, diríamos, solución. David aprendió la lección. Pero no solamente esto, sino también Seba lo traiciona, que era un amigo de David. Y me gusta leer la palabra, mi hermano, me gusta leer la palabra porque, como yo les dije al principio, la palabra es la palabra profética más segura. Y necesitamos entender que la palabra es la que nos habla, nos da vida y nos da experiencia, y siempre la palabra de Dios va a ser la palabra de Dios, y necesitamos entender que la paz de Dios esté con nosotros siempre a través de su palabra. Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Vemos todo lo que le pasó a David. Sus amigos lo traicionan, los mejores amigos lo abandonan, hasta le lanzaron piedras y polvo. Usted puede leerlo. Su hijo, tantas cosas una tras otra. Y era para, de verdad, mire, desboronarse, podemos decir. Era para caerse. Pero David, en medio de su proceso, en medio de su prueba, en medio de su dolor, aprendió a confiar, a entregarse, a rendirse a los pies del Señor, que es lo que nosotros tenemos que hacer, que es la enseñanza que yo quiero transmitir a usted en esta noche. Que no importa el proceso, la prueba dura, enfermedad, lo que sea que estemos pasando, que nos abracemos de Él, que pidamos su misericordia, que pidamos su gracia, y Él va a estar con nosotros, porque David aprendió que fuera de Dios, Él nada podía hacer. Aleluya. Y creo que Dios nos está enseñando esa gran lección hoy. No por simple casualidad. La historia de David está escrita en la Biblia y todo esto que hemos tocado, sino para que nosotros aprendamos que en medio de los procesos, nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros. Aleluya. Y en medio de la desesperanza y de todo lo que él había pasado, David
pudo volver su corazón a Dios y decide poner el arca en el lugar adecuado, en el lugar que iba. Fíjense que tampoco se puso, diríamos, malhumorado. Ay, Dios no está conmigo. Mira todo lo que me pasa, a pesar de que yo le he servido a Dios y volví a Israel en un gran ejército. Y mira, no, 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 no. Él trataba porque él sabía que había pecado. Es como le digo, que David sabía arrepentirse, que es lo que nos falta a muchos de nosotros. Pecamos delante de Dios y nos justificamos, ay, lo hice por esto y por lo otro, y como que nos creemos que somos las últimas Coca-Cola del desierto y que Dios tiene que mirarnos a nosotros y perdonarnos porque sí. No, David sabía que él había pecado y se arrepentía y aún así seguía adorando al Señor. Fíjese que en el verso 7 de segunda de Samuel, perdón, dice, aconteció que se hallaba allí un hombre, es la parte donde el sacerdote Sadoc, aleluya, perdón, segunda Samuel 15:25, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y el verso 29 dice, entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Lo que le decía que a pesar de que David estaba pasando por todas esas pruebas, él quería agradar al Señor y quería que el arca que representaba la presencia del Señor estuviese en el templo, estuviese allá donde siempre estuvo, en el lugar adecuado, donde él quería que estuviese. A pesar de él estar pasando todo lo que hemos mencionado que pasó. Y me encanta ese corazón agradecido de David, ese corazón, diríamos, despojado, totalmente abierto a la alabanza de nuestro Dios. Y es por eso que aún al final, en 2 Samuel capítulo 22, todo el capítulo 22, la Biblia dice que él hizo un cántico al Señor, porque a pesar de todo lo que pasó, pues conocemos la historia que pasó con Absalón, cómo él murió y David volvió a Jerusalén a reinar como Dios se lo había prometido y reinó más de 40 años, tanto en Judá como en Israel, con el reino unido. O sea, Dios le dio la victoria y tuvo otro hijo con la esposa que le había quitado Uría, como dice la Biblia, Betsabé, la que fue mujer de Uría, porque el Señor no esconde el pecado de la gente. Y aún así, él continúa alabando al Señor. Y en 1 Samuel capítulo 22 dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Aleluya. Fíjense que en 2 Samuel, ya cuando él pasa todo esto que ha pasado, él todavía sigue bendiciendo a su Dios y hace un cántico en 1 Samuel capítulo 22, dándole loor a su rey, porque él lo había sacado de todas sus angustias. Y usted puede leer al final de los días de David que David murió bien anciano, bien viejo, y como dice la Biblia, llenos de días y en paz, porque Dios le había dado paz con todo, a través de todo Israel y de sus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios ayuda y Dios premia la fidelidad. David era un hombre que sabía arrepentirse y sí pecó y sí cometió
muchos errores. Y sí, las consecuencias de su pecado lo alcanzaron, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Si pecamos delante de Dios, vamos a recibir nuestros merecidos, vamos a recibir las consecuencias. Pero no olvidemos que hay un Dios lleno de misericordia, que siempre va a estar pendiente de nosotros y que si nos arrepentimos de corazón, Él va a escuchar nuestra plegaria. Y más si hacemos como hacía David, que vino humillado delante de su presencia, con la cabeza cubierta y los pies descalzos, Él alcanzó el favor de Dios. Cuando tengamos pruebas, no nos pongamos prepotentes, no nos pongamos como que somos la última Coca-Cola del desierto y que a justificarnos. Vamos a arrepentirnos de todo corazón delante del Señor, a mostrar una humillación totalmente, y Dios será propicio a nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz del Señor continúe con cada uno de ustedes y que el Señor Jesucristo sea propicio a cada uno de nosotros. Dios le guarde. Su hermana Alicia Eustaquio con cada uno.